Buenas noches, vamos a continuar con el estudio que hemos venido teniendo en la carta a los Colosenses. Recordando el tema de la semana pasada es compartiendo el dolor del cuidado, lo cual nos indica que cuando somos líderes en la iglesia o estamos al frente de una iglesia, va a haber dolor. Ese dolor es causado por los problemas que se enfrentan, las situaciones que salen en el ministerio, y eso debemos de saberlo todos los cristianos, que el servir a Dios, el servir a Cristo no va a ser fácil. Va a haber momentos muy difíciles en los cuales queramos aventar la toalla y simplemente claudicar y darle espalda. Pero Pablo, en su ejemplo, en lo que él está enseñando, nos hace saber que los que somos llamados y los que Dios nos pone al frente de una obra, tenemos que seguir adelante. Y tenemos que reconocer que el dolor va a ser parte de cualquier ministerio, quien quiera que sea, donde quiera que estés. Si Dios te llamó a servir, vamos a experimentar ese dolor. Por eso en el versículo 1 del capítulo 2 Pablo decía: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. El que tú estés al frente de un ministerio, va a haber momentos en que va a haber grandes luchas que tú tienes que sostener con aquellas personas que no estén de acuerdo con tu ministerio, que no estén de acuerdo de la manera con la que tú sirves. Pero recuerda que fuimos llamados a agradar a Dios. En ningún momento somos llamados para agradar a la gente. La gente necesita saber la verdad. Y la verdad nos va a incomodar, incluyéndome a mí, nos va a incomodar. Porque muchas veces no estamos viviendo una vida como Dios la demanda. Entonces, cuando alguien viene y me dice que no estoy haciendo o viviendo correctamente, inmediatamente nos exaltamos y nos enojamos. Entonces, la plática en ese aspecto, el tema de esta noche se llama normas de interés cristiano. Es una continuidad de compartiendo el dolor del servicio o del cuidado, a lo que fuimos llamados. Y vamos a orar, hermanos, para que sea Dios el que nos hable y que la plática o el estudio de esta noche pueda ayudarte a seguir adelante, pueda ayudarte, pueda motivarte a seguir fiel al que te llamó, al que te salvó. Hago hincapié en esto: ningún hombre murió por ti. Ningún hombre te salvó. Ningún hombre te va a dar vida eterna. Entonces, somos llamados a ser fieles a Cristo. Y muchas veces los cristianos prefieren ser fieles a sus amigos, al grupito con el que se junta, y a veces al punto de darle la espalda a Cristo. Y yo espero que el estudio de esta noche te lleve a meditar, te lleve a reflexionar que al único que le debemos fidelidad es a Cristo, al que murió por nosotros, al que nos rescató y al que nos da vida eterna. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad, que el estudio de esta noche pueda traer, Señor, la sabiduría, el conocimiento, lo que tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos. Suple nuestras necesidades que cada miembro de la iglesia tiene, cada familia, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos, que usted ponga su mano de sanidad sobre ellos, y que aún en la enfermedad, Señor, ellos puedan darte la honra, la gloria y la alabanza, y que puedan darte gracias, Señor, porque dice tu palabra que en todo y por todo debemos darle gracias a Dios, y que en medio de la enfermedad podamos dar testimonio de que tú estás ahí con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada concluí con esto.
Los cristianos deben trabajar donde Dios quiera. Escuche bien. No donde tú quieras. No donde a ti te guste. Donde Dios te ponga, allí debes trabajar. Pero la descripción de la tarea cristiana no está basada en un éxito fácil. Muchas personas empiezan ministerios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y todos queremos tener éxito. Todos, incluyéndome a mí, todos queremos tener éxito. Pero el éxito cuesta y tiene un precio. El precio del éxito se llama obediencia a la palabra de Dios. Y Dios promete éxito a todos aquellos que obedezcan su palabra. Así lo dice en su palabra. Que Él promete estar con todos aquellos. Y no nomás estar, sino manifestar su poder en aquellos que obedecen su palabra. Escuche bien. No significa que tú y yo vamos a agradar a la gente de la cual estamos enfrente. Vamos a ser fieles en predicar la palabra, enseñar la palabra tal como Dios la tiene en su palabra. Entonces, de ahí viene el éxito. Ahora, aun cuando obedecemos, y aquellos hombres que escribieron gran parte de la Biblia, ellos obedecieron. Y muchas veces ellos tuvieron que dar su vida sin ver fruto de su trabajo. Y eso no significa que no tuvieron éxito. Porque el éxito muchas veces no se refleja aquí. No se refleja aquí. El éxito se va a reflejar cuando Dios te llame y te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. En aquel día. Y sin embargo, va a haber muchos que creen que van a ir y van a estar en ese día para que Cristo los llame. Y quiero regresar a aquel pasaje que he trillado tanto, en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, escuche, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo le pregunto a usted en esta noche, tarde-noche, ¿qué voluntad estás haciendo en tu manera de vivir? ¿Qué voluntad estás haciendo en tu manera de trabajar? ¿Qué voluntad estás haciendo en tu matrimonio? Los solteros, ¿qué voluntad están haciendo como hijos de unos padres, como estudiantes? ¿Qué voluntad están haciendo? Y sigue el capítulo en Mateo 7, dice: muchos me dirán, escuchen, allí muchos van a sacar la carta, sus mejores cartas, para hacerle saber al Señor Jesucristo que ellos tienen derecho a entrar al cielo. O sea, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos. Y está hablando de grandes profetas, de grandes predicadores. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sí? Hombres capaces de sacar demonios de una persona, ¿sí? Liberarlos. En tu nombre hicimos milagros. ¿Sí? En tu nombre hicimos milagros. ¿Quién duda de un hacedor de milagros? ¿Sí? ¿Cuánta gente sigue a aquellas personas que son capaces de realizar milagros? Pero aquí viene lo más interesante. Ellos, en su vida aquí en la tierra, profetizaron, exorcizaron e hicieron milagros. Y Jesús les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido.
Bueno, hermanos, para eso es el estudio. Que no te engañes, que ni yo me engañe. Vuelvo otra vez a hacer la pregunta. ¿En qué voluntad vives tú? ¿En la de Dios o en la tuya? Y eso va a definir. Ahora, tú tienes que ser honesto, tú que me escuchas, tienes que ser honesto contigo mismo o contigo misma. ¿Qué voluntad se está haciendo en tu vida? Hay personas, miembros de nuestra iglesia, que nunca escuchan la predicación, nunca escuchan la clase, ni la clase de escuela dominical, porque no tienen tiempo. ¿Sí? No tienen tiempo para escucharlo. Si no tienes tiempo, ¿en qué voluntad estás viviendo? No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, pregúntate. Repito, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si tú, hermano, tú, hermana, no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿cómo piensas seguir a Jesús? Y si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios y no puedes seguir a Cristo, ¿cómo esperas llegar al cielo? Porque Cristo dice que el que le ama, guarda su palabra. Y guardarla es ponerla en práctica. Así que vamos a ver estas normas de interés cristiano. Casi todos nosotros hemos recibido aquello que al principio, ¿sí? Escuche, y esto pasa mucho en los matrimonios o en los noviazgos. Casi todos nosotros hemos recibido aquello que al principio parecía ser auténtico amor e interés, solo para descubrir que se trataba de egoísmo enmascarado. Tal interés propio puede ser egoísta y al mismo tiempo profundamente intenso. Una persona puede estar interesada en lograr que algún otro haga lo que él quiere o dar sentir cuidado por la otra persona. ¿Cuántas veces en los cruceros viene gente y usted sabe que esa gente que se pone en los cruceros va a pedir? ¿Y cuántas veces usted y yo hemos dado dinero a esas personas sin tener el mínimo interés por el cuidado de ellos? Sí. Solamente lo hacemos, pero ni usted ni yo hemos tenido interés por esas personas. Ahora, Pablo dice, pero el interés cristiano por los demás está relacionado con el amor de Dios y el interés de Cristo en las personas. Cuando Dios se interesó por todos los pecadores del mundo, Él hizo algo que demostró ese amor. Envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Sí, el interés cristiano es diferente al interés que el resto del mundo tiene. Pablo compartía su interés cristiano por aquellos a quienes escribía. Y las tres cosas que deseaba profundamente para ellos son excelentes normas para nosotros hoy día. ¿Qué es lo que tú deseas para aquellas personas en las cuales te interesa? ¿Okay? Bueno, estas normas debemos, si no están en nosotros, vamos a verlas, deben de ser de interés para usted y para mí. ¿Para qué? Para empezar a ponerlas por obra. Lo primero que Pablo deseaba, en el versículo 2 y 3, ahí va a estar nuestro estudio, los leo, versículos Colosenses 2, 2 y 3.
para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y voy a usar una frase que usaba mi madre. Ahora vamos a desmenuzar esos dos versículos, ¿sí? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo aplicar estos dos versículos a mi vida cristiana? Lo primero que Pablo deseaba es que fueran consolados sus corazones. Versículo 2. La palabra corazones era usada en el tiempo de Pablo para designar el ser interior, la parte interior de nosotros. La palabra es usada de la misma manera en nuestro tiempo en la expresión te amo con todo mi corazón. Cuando nosotros decimos eso a una persona, usted le está diciendo te amo con mi interior, te amo desde adentro de mí. El término consolados es más difícil de comprender. En el tiempo de Pablo, la palabra era usada por un líder militar para hablar a sus hombres. Hemos visto películas, una película que me gustó mucho se llama Gloria. Allí vemos al capitán o al teniente cómo se pasea enfrente de todos sus hombres y les comienza a hablar, ¿sí? El propósito de esta plática es motivarlos a que den todos aunque les cueste la vida. Y el propósito era que ellos se interesaran en pelear esa batalla. Quizás muchos de ellos no iban a salir vivos, pero lo que obtendrían, la victoria de esa batalla, traería beneficio a aquellos que vivieran y a aquellos por los cuales estaban peleando. Entonces, consolados, eso era usado por un jefe militar para animar a sus hombres para la batalla. Dice de la siguiente manera: a fin de fortalecer su moral y su voluntad para la batalla. En la versión del Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, lo traduce así: deseo que ellos sean animados en sus corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Motivar a todos los demás que están a nuestro alrededor. Muchas de las veces, ¿qué hacemos con los que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos de ustedes y yo en su momento, hermanos, criticamos al pastor? Criticamos al maestro de escuela dominical. Y criticamos a todos aquellos que no estaban de acuerdo con nosotros. No se imaginan, hermanos, el daño que causamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, cuando nosotros salimos de un culto o de una clase y empezamos a criticar. La Biblia no dice que critiquemos, dice que consolemos, hermanos, ¿sí? Muchas veces estamos viviendo nuestra vida cristiana, hermanos, criticando a todo mundo, hablando mal de todo mundo. Eso es lo que hacemos muchas veces, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia. Por eso el tema son normas de interés cristiano. Porque en lugar de criticar, hermanos, usted y yo debemos motivar. Entonces, si hasta aquí hemos criticado, usted y yo, pues vamos cambiando, hermanos. Ahora empecemos a motivarnos unos a otros en amor. Así de simple y sencillo. Si hasta ahora usted critica a los que no están de acuerdo con usted, la Biblia te dice, hermano, empieza
a consolar, empieza a motivar, ¿sí?, para la honra y gloria de Dios. Entonces, son cosas, son hábitos que tenemos que empezar a despojarnos y revestirnos de Cristo. Entonces, si usted está en Cristo o si Cristo está con usted, usted tiene la mente de Cristo. Y Cristo, hermanos, no crucificó a Pedro cuando regresó, de hermanos, cuando el Señor resucitó. No vino y le dijo a Pedro, voy a usar las palabras que usó el hermano Ricardo, que es pastor ahora en Tijuana. Ah, Pedro, con que negando a los amigos. No. Cristo vino y lo restauró en amor. Lo motivó para la tarea para la cual había sido escogido. Entonces, hermanos, imitemos a Cristo en este punto. Lo que Pablo quería es que ellos fueran consolados en sus corazones, fueran motivados, ¿sí?, animados. Así que, hermanos, empecemos a motivarnos unos a otros en amor. Estaba pues interesado en que ellos tuvieran la bravura espiritual y la firme consagración a Cristo que era necesaria. ¿Cuántos de nosotros no estamos consagrados a Cristo 100%? Hay un canto que dice, hermanos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi vida entera. Pregúntate, ¿qué parte de tu vida no está consagrada a Dios? Y vuelvo a repetir, hermanos, no es que estemos metidos en la casa de oración todos los días, no. Tu vida incluye tu matrimonio, tu vida matrimonial, cómo la vives, cómo educas a tus hijos, cómo te comportas en tu trabajo, tus hijos, cómo se comportan en tu casa, cómo se comportan en la calle, cómo se comportan en la escuela. ¿Cómo somos nosotros con nuestros vecinos, con la gente que... Eso es la vida, hermano. No nomás es ir los domingos al templo. No nomás es reunirnos, hermano. No. La vida es los 7 días de la semana. Y toda tu vida y la mía debe estar consagrada para que Dios sea glorificado con la gente con la que tú te rozas, con la que tú tienes contacto. Que ellos puedan decir, Señor, gracias a Dios por esta mujer, por este hombre, o por este jovencito, o por este niño. Porque la vida es todo lo que somos, hermanos. Todo lo que hacemos. Y eso debe de traer la honra y la gloria a Dios. Los cristianos modernos, lo mismo que Pablo, debiéramos interesarnos en infundir coraje a nuestros hermanos creyentes. Y Pablo hizo esto de 2 maneras. ¿Cómo podemos influir motivación y aliento a nuestros hermanos? 1. Vivió de tal modo que fue un ejemplo de la heroica vida cristiana para los demás. ¿Sí? Vivió de tal modo que fue un ejemplo de heroica vida cristiana para los demás. ¿Qué somos tú y yo para los demás? Te pregunto, hermano, ¿qué ejemplo le das a tu esposa? Hermana, ¿qué ejemplo le das a tu marido? Papás, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros compañeros de trabajo? Hijos, ¿qué ejemplo le dan a sus compañeros de escuela? Segunda cosa, nunca dejó de dedicar tiempo a brindar su amistoso apoyo para animar y confortar los corazones de sus hermanos. Nunca dejó de dedicar tiempo, escuche, para brindar su amistoso apoyo, para animar y confortar a los corazones de sus hermanos. ¿Qué haces tú
¿Cómo confortas tú? ¿Cómo ayudas tú a tus demás hermanos? ¿Qué estás haciendo cuando se te pide ayuda? ¿Qué hacemos cuando nos llaman a trabajar, hermanos? Cuando se nos pide el apoyo, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos tú y yo? ¿Sí? Maestros de escuela dominical. Todavía son maestros. Recuerde que el llamamiento y el don son para siempre. Y si Dios le dio a usted, hermanos, el don de la enseñanza, usted está comprometido. Y si te llaman a preparar una clase, hermano, hermana, no puedes decir que no tienes tiempo. Porque si tú, que eres maestro o maestra de escuela dominical, dices, no tengo tiempo, entonces, hermanos, ¿qué pasó con tu don? Si tú no tienes tiempo para Cristo o para su iglesia, hermanos, Dios no tiene tiempo para ti. Y lo dice la Biblia. El que me niegue, yo lo voy a negar. El que me tenga en poco, yo lo voy a tener en poco también. Entonces, hermanos, estemos preparados para cuando se nos llame a apoyar el ministerio a lo cual fuimos llamados. Y yo les he dicho a muchos de ustedes, hermanos, ¿quién de ustedes no me ha pedido, hermanos, que haga algo y no lo he hecho? Si usted me dice, pastor, necesito, si está dentro de mis posibilidades, hermanos, si puedo hacerlo, y les he dicho, y si no puedo, busco quien nos ayude. Porque esa debe ser la actitud de servicio, hermanos. Estar listos para servir, porque a eso fuimos llamados. La segunda preocupación de Pablo por los colosenses era que estuvieran unidos en amor. Estuvieran unidos en amor. ¿Cómo estás tú en medio de esta pandemia en relación con tu iglesia, con tus responsabilidades? Voy a hablar y voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. La iglesia sigue adelante, ¿sí? Los biles de la iglesia o los recibos de la iglesia, hermanos, se tienen que seguir pagando. ¿Cuántos miembros de la nueva dejaron de ofrendar y de diezmar? ¿Cuántos miembros de la nueva? ¿Te has preocupado, hermanos, por tu iglesia? ¿Te has interesado realmente, hermanos? ¿Has hablado con la tesorera? ¿Le has preguntado? O simplemente, hermano, porque no te reúnes, no tienes por qué tener obligación. Entonces, hermanos, unidos en amor. Para mí esta pandemia, hermanos, sirvió, o Dios la está usando para colar la iglesia. Y sabe, van a permanecer los que son. Y los que no son, se van a ir. Así de simple y sencillo. Pero si tú eres hijo de Dios, tú vas a ser responsable y nadie te tiene que andar correteando. Nadie te tiene que andar diciendo lo que tienes que hacer. La iglesia no se va a morir, porque la iglesia es de Dios. Pero al final de esta pandemia, vamos a ver, hermanos, quién era quién. Y yo te animo y te motivo. Dice, unidos en amor. Los creyentes a los cuales Pablo escribió se amaban unos a otros. En el versículo 4 del capítulo 1 dice de la siguiente manera: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. A todos los santos. ¿Te has preocupado? ¿Nos hemos preocupado los unos por los otros? ¿Sí? Decía Pablo, ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu. Y déjenme, vuelvo a repetir, hay gente
que no tiene tiempo para conectarse. No tiene tiempo ni para oír la predicación, ni el estudio, ni tampoco la escuela dominical de los domingos. Pero tú esperas ir al cielo cuando no tienes tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y cada día, hermanos, debemos leer nuestras Biblias. Debemos preguntarle a Dios, cada que te despiertas: Señor, ¿qué tienes tú para mí ahora? Los creyentes a los cuales Pablo se escribió se amaban unos a otros, y el apóstol dio gracias a Dios por ello en su plegaria. Este pasaje destaca la preocupación de Pablo porque el amor fuera el fundamento de la vida de los colosenses en la iglesia. Estuve presente en la grabación de la clase para los niños de este próximo domingo, y el tema es construyendo. Y estaba oyendo a Juan que decía que el segundo fundamento para construir una vida en Jesús era el perdón. Sí, el perdón. ¿Qué tan importante es el perdón, hermanos? Pero aquí, hermanos, Pablo estaba pidiendo, hermanos, que ellos estuvieran unidos, que ese fundamento de la unidad es el amor. Cuando nos casamos por amor, y el fundamento por lo cual estamos allí, hermanos, es por amor. La expresión se traduce unidos en amor. Básicamente significa ser unidos o ligados inseparablemente. Eso es lo que significa, unidos. En otras palabras, hermanos, si la iglesia bautista está unida en amor, hermanos, todos los miembros se van a preocupar, hermanos, por las necesidades de la iglesia. Todos. Sí. Si tú no estás unido por amor, déjame decirte, hermano, que si ni siquiera vas a preguntar qué necesidades hay en la iglesia, no te va a interesar. Aún a pesar de que seas miembro de la iglesia. Pero puedes ser un miembro que no esté unido en ese amor. Y déjame decirte que es muy triste. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? El amor de Cristo. Y si tú no amas a tus hermanos en Cristo, dice la Biblia en 1 de Juan, todavía estás en tinieblas. Aunque seas miembro de la nueva. Si tú no amas a tus hermanos, todavía estás en tinieblas. En otras palabras, todavía no conoces a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, envió a su Hijo a resolver nuestro problema. ¿Qué has hecho tú por tu iglesia en esta pandemia? ¿Te has interesado por lo que pasa con tu iglesia? ¿Sí? ¿Realmente? ¿O simplemente no voy? Ojos que no ven, corazón que no siente. Escuche. Segunda preocupación. La iglesia bautista la nueva debe estar unida en amor. Y en ese amor vamos a perseverar y vamos a seguir adelante. Un ejemplo de esto, hermanos, de la unidad o ligados inseparablemente, está en el versículo 19 del capítulo 2. Lo leo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento, con el crecimiento que da Dios. Escuche. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué si tú eres una coyuntura? ¿Qué si tú eres un ligamento? Pero no estás ahí en amor. ¿Qué beneficio van a tener los demás de ti que eres coyuntura o de ti que eres ligamento? Pero si estamos unidos en amor, vamos a salir, hermanos, de esta pandemia
con la victoria. Y el día que Dios nos permita unirnos otra vez, hermanos, entonces daremos testimonio de que estuvimos unidos en amor. La locución era usada para referirse a personas caminando juntas en el tiempo de Pablo. Y el apóstol quería que el amor fuera el toque del tambor de la marcha de la iglesia. Pablo sabía que la turbación podía unir a los miembros de la iglesia, pero él quería que la congregación estuviera unida por el amor y no por una amenaza en común. Es lo mismo que estamos viviendo. Nos vamos a unir, esta pandemia nos va a unir, no, hermanos. Que no nos una una desgracia. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Todos están unidos ahí en el funeral. Pero nomás pasa el funeral y no se vuelven a buscar. Y viene de ahí, hermanos, el dicho: somos como los buitres, nomás cuando hay carne nos juntamos. Y Pablo dice que no nos una una desgracia, que nos una el amor genuino de Cristo los unos por los otros. El amor crea una comunidad perdurable. La unidad que produce frente a una amenaza es solamente una alianza temporal. Los cristianos deben recordar que la base de la comunidad es el amor del uno por el otro. Una iglesia debe estar unida alrededor de una realidad más profunda que un programa de actividad o intereses sociales comunes. Y hermanos, después que salgamos de esta pandemia, créanme que el trabajo de la iglesia va a ser totalmente diferente a lo que ha sido hasta aquí. En su momento, y cuando nos juntemos, vamos a hablar al respecto. El trabajo de la iglesia va a cambiar 100% a como ha sido ahora. Ya cuando estemos juntos, cuando estemos presencialmente, hermanos, yo voy a hablar con la iglesia. Y vamos a compartir, hermanos, el plan de trabajo basado en la Biblia, en lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Decía el hermano Dante Gebel en una de sus predicaciones, hermanos: hay muchos elefantes sagrados que hay en la Biblia. Muchas vacas sagradas, perdón. Hay muchas vacas sagradas. ¿Cuáles son esas vacas sagradas, hermanos? Hay muchas tradiciones humanas, hermanos, que se han vuelto y han estado sobre la palabra de Dios. Primeramente Dios, hermanos, si Dios nos da vida y nos guía, hermanos, esas vacas sagradas se tienen que quitar. Esas vacas sagradas se tienen que ir de la iglesia. No estoy hablando de personas. Estoy hablando de la manera en que hemos trabajado hasta aquí. Entonces, oren, hermanos, para que la Iglesia Bautista La Nueva, cuando regrese, empiece a trabajar, hermanos, como lo dicta exactamente la palabra de Dios. Entonces, repito, los cristianos deben recordar que la base de la comunidad es el amor del uno por el otro. Una iglesia debe estar unida alrededor de una realidad más profunda que un programa de actividades o intereses sociales comunes. El tercer punto, para terminar, de la preocupación de Pablo era que los creyentes tuvieran todas las riquezas de pleno entendimiento. Versículo 2. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo no consideraba la vida cristiana como una marcha valerosa de fe a ciegas. La existencia del creyente supone una fuerte convicción basada en el discernimiento o la comprensión. En otras palabras, tú tienes que saber, tú tienes que comprender qué es ser cristiano, qué es creer en Cristo. Comprender, hermanos, todo lo que es la tarea de aceptar a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pablo define la comprensión que lleva tan grande confianza
calificándole de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 2. La versión latinoamericana del Nuevo Testamento traduce este pasaje de la siguiente manera: hasta alcanzar todas las riquezas de la comprensión indubitable y el conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo. Juan 1:18 dice de la siguiente manera. Juan 1:18 dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que antes estaba oculto es ahora un secreto revelado. 1:26 y 27 dice de la siguiente manera, hermanos: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio revelado, que Cristo también había venido a morir por los gentiles, no solamente por un pueblo judío. Eso es muy importante. Los judíos creían que ellos eran los únicos que iban a ser salvos por la muerte del Hijo de Dios. No, Dios le dijo no. Y desde Génesis 12:3, Dios reveló ese plan, hermanos, donde le dice a Abraham: en tu simiente me serán benditas todas las familias de la tierra. El judío no lo había visto así, no lo había entendido así, pero ahora Dios revela este misterio. Cristo es Dios revelado al hombre, y a través de Cristo uno tiene acceso a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los falsos maestros de Colosas hacían muchos alardes de secretos de la sabiduría oculta. Pablo destaca los mismos términos usados por ellos: entendimiento, versículo 2, sabiduría y conocimiento, versículo 3. Pero afirmando, contrario a los falsos maestros de Colosas, pero afirmando que Dios había revelado dónde tales tesoros estaban ocultos. Dios dice: aquí está. Esos tesoros aquí están ocultos, y Dios dice el lugar. Las riquezas del pleno entendimiento estaban allí para ser descubiertas, pero el cristiano no debía temer que los falsos maestros tuvieran una información exclusiva. Escucha, exclusiva. Dios había revelado la ubicación de las riquezas del pleno conocimiento, y dice, hermanos, estaban en Cristo. El cristiano no tiene que saberlo todo para estar confiando en que sabe. Las cosas más importantes de todas es que Cristo es el camino de Dios para redimir al hombre. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Que ellos, hermanos, fueran consolados, fueran motivados en sus corazones. Y que ellos, hermanos, tuvieran el pleno conocimiento, hermanos. Pero ese conocimiento y las riquezas de la sabiduría, hermanos, están en Cristo. Y Dios, hermanos, revela eso a los colosenses a través de Pablo. Y les dice, entonces, ¿no dice Santiago 1:5, hermanos? Si alguno de vosotros es falto de sabiduría, demándela a Dios. ¿Cuántos cristianos hay que dicen que no entienden la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hay que dicen, hermano, es que yo no sé dar una clase? Hermano, es que yo no sé hablar. Pues, hermano, empiece a vivir a Cristo. Cuando usted camine con Cristo, cuando usted viva a Cristo, va a hablar, hermanos, como habla de sus hijos, como habla de su esposo, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de chismear, hermanos, de hablar mal de sus hijos o de su esposo. No. Cuando nació su hijo tal día,
¿Cuándo nació su esposo tal día? ¿Qué comida le gusta a su esposo? ¿Qué comida le gusta a sus hijos? ¿Qué lugares? ¿Sí me entiende? Usted da razones porque vive con sus hijos, porque vive con su esposo, porque es parte de su familia. Entonces, hermanos, empecemos a vivir a Cristo. Y cuando usted y yo empezamos a vivir a Cristo, cuando la gente nos pregunte, entonces podremos decirles cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a entender, Señor, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que corregir. Te pido una vez más por la iglesia, por cada familia, por cada miembro en especial y por todos aquellos que están oyendo esta plática. Que podamos corregir, Señor. Que podamos ser humildes y mansos, Señor, para poder corregir aquello que no estamos haciendo bien, aquello que no estamos viviendo bien. Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos ayude a crecer y alcanzar el pleno conocimiento, Padre, a través de la obediencia a tu palabra y a través de estar unidos en amor e interesarnos unos por otros. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de cerrar, hermanos, recordarles que ya están los pedidos para las empanadas del sábado. Los que gusten ordenar con mi esposa o con la hermana Rosa, y van a estar riquísimas, hermanos. Que Dios me les bendiga.